buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte de hoy, domingo 26 de septiembre. Aquí en la iglesia, en Monte del Rey, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy tuvimos nuestra reunión familiar a las 10:30 de la mañana, fue un tiempo especial para alabar a Dios, para escuchar la predicación, la palabra, para estar juntos y compartir. Si usted no pudo venir, recuerde que todas las predicaciones están en nuestro canal de YouTube, están en Facebook, allí las van a poder encontrar en YouTube y en Facebook como Iglesia Monte del Rey. Va a encontrar toda la reunión desde el comienzo, la alabanza y la predicación. La del viernes que la compartió la pastora Marta María, la de hoy, de esta mañana que compartió Oscar González, y allí van a poder seguir todo el tiempo la palabra de Dios, las meditaciones, las reflexiones, todo está allí. Hoy les tengo esa invitación para este día de domingo. Recuerden suscribirse a la página de Facebook, a la página de Instagram de la iglesia y al canal de YouTube para que estén enterados de todas las cosas que hacemos, de todas las meditaciones de la palabra y de todas las veces que nos reunimos y alabamos al Señor. Allí va a encontrar todo eso. Bueno, lo voy a invitar a que oremos y hagamos la reflexión que tenemos para el día de hoy, la meditación que tenemos para este día. Señor, te damos gracias en este día, hoy domingo 26 de septiembre, te damos gracias por una semana más de tu mano, una semana más en la que tú nos has acompañado, has estado con nosotros, has cuidado de nosotros, en las que aún en medio de adversidades y dificultades has estado allí. Confiamos y en fe lo declaramos que tú siempre estás con nosotros, cuidando, guardando y protegiendo. Te damos gracias, bendícenos en esta noche de domingo, te lo pedimos y que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La importancia de la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio es un libro espectacular porque en Deuteronomio se repite la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, incluso se repiten los 10 mandamientos. Porque recuerde que en el libro de Números perdimos una generación del pueblo de Israel que había salido de Egipto porque no quisieron obedecer a Dios al entrar en la tierra y confiar en Él que les iba a dar esa tierra prometida. Entonces Dios los puso a vagar 40 años por el desierto y en Deuteronomio ya es la segunda generación, los que cuando salieron de Egipto eran menores de 20 años y todos los que habían nacido en el desierto en el transcurso de esos 40 años de caminar en el desierto. Y entonces Dios vuelve a repetirles la ley. Y eso es importante, sumamente importante, porque uno diría, ¿por qué gastar más tinta, más papel en el Antiguo Testamento, más papiro? ¿Por qué gastar más en algo que ya estaba y que simplemente podían leer? Porque la repetición es sumamente importante. Los que tenemos hijos sabemos la importancia de repetir las cosas para que queden grabadas. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, les voy a leer una porción muy especial. Versículo del 4 al 9, la famosa Shema, la oración que hacen los judíos todos los días. Dice versículo 4, estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, les voy a leer. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como les dije cuando íbamos a empezar esta meditación, la importancia de la palabra de Dios. Aquí tenemos un mandamiento importante, el primer mandamiento de los 10, el Señor nuestro Dios uno es, ¿cierto? Y amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Más adelante, en los evangelios, cuando le preguntan a Jesús del mandamiento más importante, él va a decir, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hasta aquí todo normal, pero Jesús le va a añadir, con toda tu mente. Porque grabarse las palabras que te mando hoy, que es el versículo 6, grabarse la ley de Dios se volvió en una cuestión compleja para los israelitas. En una época se olvidaron de la ley. Tanto es así que dice que un rey encontró la ley y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Cuando en los mandamientos a los reyes, aquí mismo en Deuteronomio más adelante dice, al rey tienen que mantenerle una copia y la deben de leer todos los días en la mañana y en la noche los reyes de Israel. Hubo un rey que ni siquiera conocía la ley y la encontraron y se asombraron. ¿Qué es esto? Se olvidaron de la palabra, de esa que dice, grábatela en el corazón. Hubo una época en la que se olvidaron de esta palabra que se debían grabar en el corazón. Pero cuando llegamos a los evangelios y llegamos a la época de Jesucristo, esa ley estaba tan grabada, pero no en sus corazones, sino en sus mentes, en su diario vivir, que se olvidaron de la ley como tal y empezaron a cumplir un montón de requisitos que no estaban en la ley. Ahí estaban los fariseos, los escribas, los jefes de los sacerdotes, todo ese grueso de la gente religiosa de la época de Jesús, que habían olvidado que la ley se trataba no solamente de agradar a Dios, sino también del prójimo. Y eso es lo que Jesús tiene que volver a traer. Se habían olvidado del amor y de la misericordia, tanto era así que le ponían problemas a Jesús porque sanaba a uno que llevaba enfermo toda su vida, lo sanaba un día sábado y le ponían problema por eso. No pensaban en la persona, sino en el mandamiento. Y entonces también se perdieron los dos extremos. Entonces cuando Jesús dice, le añade, no solamente el corazón, el alma y las fuerzas, que significa con todo su ser, Jesús le añade la mente, les está diciendo y nos está enseñando también a nosotros, es importante ponerle sentido al asunto. Estas palabras que están en la Biblia, las palabras de Dios, las palabras de Jesús, las que meditamos noche a noche, es importante ponerle la mente, ponerle el sentido y que usted y yo no solamente nos quedemos en qué bonita la reflexión, sino que pensemos y le pongamos la mente y vamos más allá. ¿Cómo podemos esta palabra que leemos hoy, cómo nosotros podemos ponerla en práctica en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerla viva? ¿Cómo podemos hacerla carne? ¿Cómo podemos agradar a Dios y obedecerla el día de mañana cuando nos levantemos a comenzar nuestras labores y nuestros trabajos? Hay que ponerle también la mente, pero grabarla en el corazón. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos y dice, háblales cuando vayas en el camino, cuando estés en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, cuando se sienten a la mesa, en todo momento. Hablarle a los hijos de Dios no es algo que a nuestros hijos, hablarles de Dios, no es algo que solo hacemos los domingos, en la mañana, los viernes, cuando venimos a la iglesia, continuamente. Y lo hacemos no solamente con las palabras, sino con nuestra forma de vida. Nuestros hijos no pueden ver que nosotros estemos diciendo mentiras en el teléfono, que estemos hablando vulgaridades, que estemos hablando cosas que no son, porque ahí estamos enseñándoles o la palabra de Dios o le estamos enseñando otra cosa. Entonces dice, háblales. Y ahora, la importancia de hablarle a los hijos, nosotros pensamos en nuestros hijos, pero la importancia de hablarle a los hijos era que por las generaciones perdurara. Nuestras generaciones día a día se están perdiendo. Día a día hay más libertinaje, día a día hay más ateísmo, día a día hay más gente alejándose de Dios y haciendo lo que a Dios precisamente le desagrada, todo lo contrario a lo que Dios manda. Y la idea no solamente era guardar a nuestros hijos, sino guardar las generaciones futuras. Es importante que usted y yo nos concentremos en nuestros hijos, no en nuestros hijos, sino en los hijos, en las generaciones futuras, en los niños. Con esta pequeña, corta meditación de lo que dice la palabra de Dios, lo voy a invitar a que oremos y le demos gracias a nuestro Señor. Padre, gracias por la meditación de tu palabra, grábala en nuestro corazón, como lo leíamos hoy en tu palabra. Guarda estas palabras en nuestro corazón, que cada día, cada noche que nos conectemos a meditar en el monte, que cada día que vengamos a la iglesia a escuchar la predicación de tu palabra, tú guardes tu palabra en nuestro corazón
y aprendamos a amarla con nuestra mente, a buscar cómo ponerla en práctica, hacer la carne en nuestra vida y apropiarnos de ella. La importancia de tu palabra, la importancia, Señor, de amarte a ti, la importancia de conocerte, Señor, a ti. Y que podamos transmitir eso a una nueva generación, que no se pierda en medio del libertinaje, en medio, Señor, también de la tiniebla, de la oscuridad, de los demonios y aún en medio de la confusión, Señor, que quieren traer, sino que tu luz, la luz de tu palabra, alumbre camino a nuevas generaciones. Te damos gracias. Enséñanos a amar, a valorar y a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, espero que el día de mañana empecemos todos una semana con la bendición de Dios, de la mano de Dios, y que tengamos las fuerzas renovadas para hacer mañana todas las cosas y toda la semana en nuestros trabajos y en nuestras labores. Todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.